se va a ver hoy. Es como SeaWorld, ustedes están en el Splash Zone ahorita. Ahorita va a salir una, iba a decir ballena, pero me arrepentí. Un delfín muy bonito, muy inteligente. Sí, sí, sí. Bueno, el bautismo es una declaración pública de una decisión personal de seguir a Cristo. Es una manifestación que se ve en lo abierto, en una manera pública, de una decisión que se formó íntima, una decisión personal. Y Dios nos dice que lo hagamos en esta manera pública, para que nuestra vida sea un testimonio para nuestra familia, para nuestros amigos que nos estén mirando, de que puedan hacer testigos del cambio que han visto en nuestras vidas, y que ese cambio no sucede nomás porque sí, sucede por el deseo de seguir a Dios, de seguir a Cristo. Y en esa decisión de seguir a Cristo hay un cambio que sucede dentro de nosotros. Hay un cambio que sucede en un encuentro con Dios. Un cambio que cuando entregamos nuestra vida a Dios nos cambia desde adentro hacia afuera. El cambio empieza por dentro de nosotros. Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, de cómo miramos las cosas. Empezamos a ver las cosas de este mundo por el filtro de Jesús. Nos ponemos las gafetas de Jesucristo, ¿no? Y empezamos a ver las cosas por medio de Dios, y eso cambia nuestra forma de pensar. Y cuando cambia nuestra forma de pensar, empieza a cambiar nuestro comportamiento, empieza a cambiar de la forma que actuamos, empieza a cambiar cómo nos relacionamos con la gente que amamos, con nuestros familiares, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Así que todo el cambio que sucede cuando alguien tiene ese encuentro con Jesús, aun cuando permitimos ese encuentro con Jesús, es algo muy bonito. Y lo más bonito es que cuando yo cambio, todo empieza a cambiar. Cuando yo cambio, todo mi alrededor empieza a cambiar. Así que cuando yo cambio, cuando permito que Dios cambie mi vida, le quiero dar énfasis a la palabra permito. Porque muchas veces reconocemos el poder de Dios en nuestra vida, lo reconocemos que ha cambiado las vidas de nuestros alrededores, pero como que luchamos en contra de Dios a veces, para no permitir ese cambio dentro de nosotros. Muchas veces requiere el cambio algo de nosotros, ¿no? Pero cuando yo cambio, todo mi alrededor empieza a cambiar. Entregando nuestras vidas a Dios por completo es una lucha, y ahí es donde se ve la lucha, cuando resistimos el cambio muchas veces. Pero cuando luchamos por estar con Dios, cuando nos aferramos a estar con Dios, hay un cambio positivo que sucede en lo físico, en lo espiritual, y como les acabo de decir, en nuestro alrededor. Dios viene a transformar por completo tu vida. Dios viene a hacer un cambio desde las raíces hasta la punta de tu cabeza. Dios no es tan conforme nomás con que vengas a la iglesia los domingos. No nomás quiere cambiar tu domingo por la mañana. Quiere cambiar toda tu semana. Quiere cambiar cómo te relaciones con tu esposa o con tu esposo. Quiere cambiar aún tus relaciones en el trabajo, tus negocios. Pero cómo nos gusta resistir el cambio de Dios, ¿no? Ahí es donde está la lucha. Porque los cambios no son fáciles. Los cambios nunca son fáciles. Aunque reconocemos que los cambios son de un buen beneficio para nuestras vidas, no nos gusta el cambio. Bueno, déjame cambiar ese punto. Nos gusta el cambio, nomás no nos gusta como la gente trata de cambiarnos, ¿no? Cuando otras personas tratan de imponer un cambio en nuestras vidas, ahí es cuando nos ponemos del tú por tú, ¿no? Porque hay muchos cambios, bueno, cambios que me benefician a mí, y cambios que benefician a la gente que me rodea. Por ejemplo, cuando cambiaste tu estilo de cabello de los 90s a algo más moderno, eso benefició a toda la comunidad, ¿no? No se crean, pero de ejemplo les doy cuando mi papá decidió parar el alcoholismo. Él batallaba mucho con el alcoholismo, y él cuando se casó y cuando nací, yo no me tocó verlo, pero me contó las historias y dijo: ¿sabes qué? Esto no lo quiero para mí
y mi familia. Cuando Él decidió cambiar su vida, cambió la vida de todos de los que lo rodeaban. Entonces Dios empieza a transformar nuestras vidas y nos da una nueva identidad. Una identidad basada no en los errores de mi oscuridad, sino basada en Cristo Jesús. Jesús viene como una estrella brillante, así como el sol que se aparece en la mañana, ¿no? Que viene y totalmente cambia toda la atmósfera de nuestro mundo. Así es Jesús cuando se para en nuestras vidas. Una vida caminada fuera de Dios es una vida llena de errores, de consecuencias que no nos gustan en nuestras vidas. Muchas veces la Biblia lo relaciona a eso como caminando en la oscuridad. Vamos caminando en los errores de nuestra oscuridad, y esos errores muchas veces toman el lugar de quien creemos que somos, forman nuestra identidad. No, que fuiste un borracho, no, que eres un mentiroso, no, es que eres. Y aunque no lo digamos nosotros de nosotros mismos, de que la gente lo reconozca en nuestro ser, que nos digan lo que somos, eso empieza a formar nuestra identidad. Una identidad basada en la oscuridad de nuestros errores. Pero cuando entra Jesucristo en nuestra vida, que se levanta como el sol en el amanecer, como la estrella brillante de la mañana, la oscuridad tiembla, la oscuridad huye, empieza a cambiar, podemos ver claramente por primera vez. Y ese es el efecto, el cambio que Jesucristo trae en nuestras vidas. Nos transforma de alguien que está caminando en la oscuridad a alguien que ahora puede ver y caminar en la luz. Jesucristo es esa estrella que brilla como el sol, que cuando Él viene, toda oscuridad en mi vida huye. Cuando lo permito. Cuando permito a Jesús. Se oye raro decir eso, ¿no? Cuando yo permito a Jesús, a un Dios todopoderoso, que no tiene límite, que no lo podemos poner en una cajita. Muchas veces dicen, es que tienes a Dios limitado, lo estás poniendo en tu cajita. Pero a Dios no se puede poner en una cajita. Si intentas a poner a Dios en una cajita, no tienes a Dios, porque no se puede contener. Pero aún en ese poder que Dios tiene, nos ha dado la decisión de nosotros, el libre albedrío, de poder tomar esa decisión de recibir o rechazar las cosas de Dios. Y aún las cosas que nos benefician, que podemos reconocer que nos beneficia, las empezamos a rechazar por la manera que las cosas de Dios me quieren cambiar. Muchas veces preferimos esa identidad basada en la oscuridad de nuestros errores, que un cambio bueno, un cambio que la luz de Jesús trae. Esa transición de viviendo y caminando en la oscuridad y de ahora vivir en la luz es la lucha. Es la lucha. Como cuando vas caminando por un lugar oscuro. Mi niña tiene una lucecita, una lamparita, que le gusta prenderla cuando le tenemos story time. Ya que la vamos a acostar, y apago todas las luces de su cuarto, y ella prende su lamparita y la apunta al libro. Y se me acostumbran los ojos a la oscuridad del cuarto. Y de vez en cuando me quiere hacer una pregunta y me pone la luz en los ojos y me encandila. Y duele, ¿no? Duele cuando te encandila con una luz brillante. Igualmente, cuando vamos caminando en la oscuridad, nos imponemos a ese mundo oscuro, que cuando llega Jesucristo, cuando la luz de Jesús brilla en nuestras vidas, como que nos duele y nos cala y lo rechazamos al principio. Esa es la lucha. No rechazar las cosas de Dios, aún no rechazar los cambios que Jesús trae a nuestras vidas, porque son de buen beneficio. Pero las buenas noticias que les tengo hoy es que la victoria en nuestra lucha y la bendición que recibimos por la lucha, la victoria la obtenemos por medio de Jesús y no por mis propias fuerzas. La victoria la vamos a tener en Jesús. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da el ánimo y la motivación de seguir luchando, y no es por mis propias fuerzas, porque las fuerzas mías se me acaban, la paciencia se me acaba, el amor aún
a veces se me acaba. Pero cuando tengo a Jesús, cuando permito que entre al centro de mi vida, todo fluye de Él. Y Él es como un manantial de agua viva que sigue saliendo y saliendo y saliendo y que no se acaba y no se agota. Así que cuando mi paciencia se acabe, tengo paciencia de Dios. Cuando el amor que yo tengo se acabe, sale el amor, el amor, el amor de Dios. Y ese es el cambio que Dios trae a nuestras vidas. Había un personaje en la Biblia que luchó por ese cambio con Dios. Un personaje de la Biblia que habla que él literalmente luchó con Dios. Era uno de los personajes antepasados del Antiguo Testamento llamado Jacob. Y Jacob era un personaje de la Biblia que realmente nadie se quería comparar con Jacob. O sea, muchas veces lees algo curada de la Biblia, ese personaje, que yo quiero ser como Josué y yo quiero ser como Moisés. Y no creo que mucha gente diga, oh, Jacob, ese es mi compa, yo voy a ser como Jacob. No hay mucha gente que dice que quiero ser como Jacob, porque Jacob era reconocido como Jacob el engañador. Aún su nombre en los términos hebreos suena mucho como el término para engañador. Así que él venía cargando toda su vida con esta identidad de que él era Jacob el engañador. Y eso como que tomó posesión de su vida. Él empezó a actuar y caminar como realmente Jacob el engañador. Jacob manipuló a su hermano para que le diera sus derechos como primogénito. A su hermano mayor lo manipuló para robarle sus derechos como primogénito. Engañó a su papá para poder robarle la bendición a su hermano. De una manera que, o sea, no lo engañó así nomás de percibido. O sea, él hizo un plan, él hizo un disfrace, él cambió su forma de ser para poder manipular y robarle la bendición a su hermano. Su suegro lo acusaba de robarle su ganado, de robarle sus riquezas, porque al fin de día era Jacob el engañador. Y cuando falleció su papá, su hermano dijo, ¿sabes qué? Ya me esperé, ya falleció mi papá. Ahora Jacob, mi hermano engañador, voy a tomar mi venganza en contra de ti. Y la Biblia lo explica de una manera de que su hermano mayor, Esaú, era un hombre del campo, grande, fuerte, así como yo. y digo, si quieren una visual. Y Jacob dice que pues que no, que no era eso, era lo contrario. Así que cuando le llegó palabra que su hermano ahora iba a tomar su venganza en contra de él, empezó a temer, le empezó a temblar las piernas. Y Jacob, el engañador, huyó de su hermano. Y ahí es donde empezamos la historia de Jacob. Génesis capítulo 32. Dios le dijo a Jacob, Jacob, tengo un plan para ti, tengo un plan que te va a beneficiar, tengo una bendición que tengo para ti, Jacob, pero primero tengo que hacer algo en ti. Tienes que regresar a tus tierras natales, a la tierra de donde naciste, donde se murió tu papá. Y Jacob, como un buen engañador que siempre está buscando de dónde va a beneficiar, quiso esa bendición de Dios, pero eso requería que regresara a su tierra, regresara a donde se podrían confrontar con su hermano que lo buscaba para tomar su venganza. Y dijo, ok, pues empezó a formar un plan otra vez para poder ganar el favor de alguien, para poder manipular la situación. Y empezó a mandarle regalos a su hermano, diciéndole cuando lleguen a sus siervos, cuando lleguen con mi hermano, díganle que este es un regalo de tu siervo Jacob. Este es un regalo. Y los mandó por tandas, la primera, la segunda, la tercera, hasta cuatro veces envió. Y cuando ya se quedó con lo que le pertenecía, que quería más, hizo un plan. Los voy a dividir y voy a mandar a este grupo por este lado, voy a mandar a este grupo por otro lado, por en caso que si mi hermano llega y nos encuentre y destruye
a mi gente me puedo quedar con una cierta porción. Y dice en Génesis capítulo 32, versículo 22, dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar a todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo ahí en ese campamento, y en su soledad llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya viene el amanecer. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob fue su contestación. Y miren lo que le dice esta persona: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel. Jacob significaba en los términos hebreos engañador. Israel, en esos mismos términos hebreos, significaba luchar con Dios. Le dijo este hombre: de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si se dan cuenta, aquí Jacob tuvo un encuentro con Dios. Esta persona que en esos momentos no se daba cuenta que era Dios, le informó: has luchado con Dios y has vencido. Entonces, en ese momento bendijo a Jacob. Ahí le dio una bendición. Jacob llamó aquí el lugar Peniel, porque significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo tengo mi vida, sigo viviendo, no me la quitó. El sol salió y Jacob se fue de Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Les tengo 4 observaciones muy rápidamente de esta historia de Jacob. ¿Están listos? Y le entramos al shower. Cuando tenemos un encuentro de Dios, hay cambios que suceden en nuestra vida. El cambio número 1 es el cambio espiritual. Y miramos en el versículo 28 que dice: tu nombre, le dice Dios, ya no será Jacob, de ahora en adelante te llamarás Israel. Hay un cambio de identidad cuando tenemos un encuentro con Dios que cambia toda la persona que somos. Nos lleva de vivir en la oscuridad a un lugar de luz. Y ese cambio requiere una lucha. Requiere aferrarse a las cosas de Dios. Muchas veces, creo yo, aquí, esta es una opinión, creo yo que la lucha que él tenía con Dios era una lucha de doble sentido. Muchas veces reconocemos que Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro físico se opone a las cosas de Dios. Creo que la lucha que tenía Jacob en estos momentos era una lucha física, rechazando las cosas de Dios, rechazando los cambios que Dios tenía para Jacob. Pero dentro de él, dentro de su ser, tenía su espíritu que clamaba la bendición de Dios. Muchas veces tenemos que hacerle más caso a nuestro espíritu que a nuestra carne. Tenemos que ponerle más atención a lo que nuestro espíritu y nuestro corazón está pidiendo de nosotros, de poder decirle a Dios: bendíceme antes de que te vayas, antes de que mi cuerpo gane esta batalla. Bendíceme, dame tus fuerzas para poder seguir adelante. Cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, cuando tomamos esa decisión de entregarle a nuestras vidas, a veces entramos con ese fuego, ¿no? Ese incendio, esa pasión por Dios, y se nos va a lo más alto, y luego regresamos a nuestras casas, al trabajo, a la escuela, y como que esa pasión se nos va. Regresamos a la realidad, se podrá decir, y nuestra pasión por Dios se va. Pero la decisión que tomamos con Dios todavía está ahí.
esa no nos las ha quitado nada. La realidad de tu mundo no cambia tu deseo de estar con Dios. Así que aún en ese apague, aún en esa, cuando se nos va acabando esa pasión, tenemos que hacerle caso a nuestro espíritu, a clamar a Dios, a buscar las cosas de Dios, y que nuestra carne no tome control de la situación, que nuestro espíritu nos pueda llevar y aferrarse aún a las cosas de Dios para poder subir a esa pasión de Dios, para tomar esa pasión que tenemos hacia Dios. Así que empezó con un cambio espiritual, cambia nuestra identidad. El segundo cambio que sucede es nuestro cambio físico. En su lucha con Dios vemos que él se fue cogiendo después de haber tenido ese encuentro con Dios, porque en su lucha Dios le deslocó su cadera. Y ese es el cambio físico que sucede en nuestras vidas, que lo celebramos aquí con los bautismos, que no nomás es una decisión íntima o personal que sucede dentro de nosotros, sino que esa decisión se manifiesta por fuera en una manera física, en una manera pública, que toda la gente que nos rodea podemos celebrar con ustedes, podemos celebrar este cambio que ha sucedido en tu vida. Y que de ese día en adelante, ese cambio que sucede en nuestras vidas en el realm físico, todos los que nos rodean lo pueden ver. Esa persona ya no es como era antes. Esa persona ya no es el engañador. Esa persona tiene señales de que ha luchado con Dios y ha recibido la bendición. Ese es el cambio físico que sucede dentro de nosotros. Que como Jacob, que cojeaba, que caminaba con ese cogido, todos lo reconocían. Aún en nuestras vidas, cuando recibimos a Dios, todo mundo lo puede reconocer, porque ha habido un cambio dentro de nosotros. Y recuerden que cuando yo cambio, todo cambia. Cuando yo cambio, todo a mi alrededor empieza a cambiar. Muchas veces preferimos cambiar a la gente que está con nosotros, ¿no? Se nos hace más fácil. Queremos imponer nuestro cambio en la gente de otros. Es que eres así, es que siempre. Nunca te han dicho algo que empieza con esa frase: es que siempre, o es que nunca. Y duele, ¿no? Pero en vez de enfocarnos en el cambio que queremos ver en los demás, cuando tomamos la decisión de primero yo cambiar, cuando yo cambio, todo empieza a cambiar. Cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios, que le dice: ya no vas a ser Jacob el engañador, ahora vas a ser Israel, el que luchó con Dios y ganó, que recibió su bendición. Cuando hubo ese cambio de identidad ahora en Israel, ¿saben qué pasó con su relación con su hermano? Dios trajo restauración a esa relación. Ahora, cuando llegó con un poquito de temor a encontrarse con su hermano lo abrazó, su hermano lo recibió con un amor de hermano. Y todo empezó con el cambio en Jacob, cuando le entregó su vida a Jacob. Y para terminar, la última observación es: ¿cuándo sucedió la transformación de Jacob? Leemos en versículo 24: entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre que nos dice la Biblia que fue Dios, y luchó con él hasta el amanecer. Hasta el amanecer. El amanecer es definido como el empezar a aparecer la luz del día, la transición de la oscuridad a la luz, el comienzo de algo. El cambio, la transformación de identidad que sucedió en la vida de Jacob por medio de Dios sucedió en el amanecer. Porque dice la Biblia en Lamentaciones: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminarán. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana.
Vamos caminando muchas veces en la oscuridad de nuestros errores y no los queremos soltar porque tenemos vergüenza, no sabemos qué nos espera cuando empezamos a caminar en la luz, cuando todos nos ven. Pero dice la Biblia que en el amanecer, cuando se aparece la luz en nuestras vidas, cuando llega el día, ahí encuentran las misericordias de Dios. Y la cosa especial es que el sol del amanecer, la estrella brillante que es el sol, es Cristo Jesús. Cuando llega Jesús a nuestras vidas, toda oscuridad huye. Cuando llega Jesús a nuestras vidas, aun cuando no queremos, pero cuando decidimos que yo voy a entregar mi vida a Dios, aun cuando nuestro físico rechace los cambios de Dios, aun cuando nuestro cuerpo no lo quiera, cuando le hacemos caso a nuestro espíritu que queremos recibir a ese cambio de Dios, algo sucede. Jesús se aparece en nuestras vidas y la oscuridad tiembla. Toda oscuridad empieza a temblar ante Cristo. Y dice, nos cuenta el apóstol Pablo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Debido a esa experiencia, debido a esa lucha que tienes en tu vida, debido a las cosas que quieres rechazar, pero que tu espíritu quiere de parte de Dios, debido a ese cambio que permitimos entrar en nuestras vidas, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de todos ustedes.